porque no son ni tantas, que mantienen una cantidad de, ¿cómo se llama?, de recursos como consecuencia de la superexplotación de los trabajadores durante años y del manejo del mercado. Ellos no han sido tocados, ¿no? Nosotros hemos exigido, por ejemplo, un impuesto de un 30% en forma provisoria, inmediata, ¿no?, para todo aquello que tengan más de 1.000 millones de pesos, ¿no? Y eso no se toma en cuenta. Por ejemplo, la pelea por un royalty o un nuevo, ¿cómo se llama?, impuesto a la minería, que ha sido una pelea larguísima de años, yo estoy hablando de 10 años, 15 años atrás. Claro, lo central es la nacionalización. Pero hoy día, como nunca, tendría razón un royalty especial a la gran minería, del cobre, del litio, etc., ¿ya?, para resolver y tener los recursos. No se toca. Es decir, los mismos de siempre están ganando a manos llenas. En la pequeña y mediana, como se llama, industria, es el trabajador independiente el que está sufriendo todas las consecuencias, ¿ya? Así que no, ellos, la bolsa yo creo que la van a llevar relativamente bien, ¿m? Y van a descargar ¿cómo se llama?, los problemas sociales y económicos sobre la espalda de la gente, ¿no? Eso, están así y es tan grave, compañero Eduardo, que fíjate que hay gente que se reclama de izquierda, que plantea como solución es que Chile se endeude en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, y en la banca mundial en general. Y nos deja con una situación, digamos, que es de convertir al país o profundizar el carácter de colonia, ¿no es cierto?, en otro país. Es una barbaridad. O sea, aquí tenemos una contradicción que es una contradicción de la dirección política del movimiento popular. El movimiento popular existe, fuerte. Hay ganas de cambiar las cosas, muchísimas. Mira, si las ollas comunes, que son miles, que están hoy día alimentando a la población, hablan de una capacidad de organización y de movilización de la gente, de cooperación, de vínculos, ¿no? Pero nos falta una política. Nosotros hacemos esfuerzo como Unión Patriótica, como Partido Comunista Acción Proletaria, junto a otras fuerzas aliadas que hoy día empezamos a trabajar, ¿ya? Hacemos esfuerzos en ese sentido, pero todavía es débil en cuanto a la dirección. En cuanto encontremos adecuar, digamos, el tema de la realidad objetiva con la realidad subjetiva, yo creo que en Chile van a haber cambios fundamentales. O sea, está dada la situación para eso. Profesor Eduardo Artés, yo también le quería preguntar algo muy, pues no sé si viene al caso, pero los medios de comunicación en Chile, como en muchas partes donde hay neoliberalismo, está totalmente captada por el poder de turno. Y ese es el problema que tenemos en Chile, creo yo, que también los medios están comprados. Entonces, el mensaje real, urgente, de personas como ustedes, de su partido, y personas que piensan igual que ustedes, no llega a la mayoría de la gente. Y si es que llega divergenciado, llega torcido, llega manipulado, llega pues todo confuso, ¿no es cierto? A veces, no porque queremos eso, sino porque los medios de comunicación o no dan espacio o mienten simplemente. Entonces, ¿qué alternativa le ve usted a ese tipo de situación en Chile? Mira, lo primero, nosotros le damos una importancia, tal como usted plantea, muy bien, a los medios de comunicación, que es fundamental. Ahora, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar eso? Es una discusión que inclusive teníamos en una reunión con compañeros ayer, ¿ya? Porque en los medios alternativos hemos tenido una relativa buena participación, pero eso es muy limitado. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es el trabajo que antiguamente desde las fuerzas populares le llamábamos trabajo de masa, pero el vínculo concreto con la gente. Es decir, desmontar las mentiras y la manipulación mediática a partir del trabajo en conjunto, hombro a hombro, en la olla común, en el sindicato, en lo territorial, en el centro de alumnos, ¿ya? En la conversación con los compañeros, ¿ya? Ese trabajo que tiene que ser hecho
directamente. O sea, nosotros señalamos una línea política, señalamos ciertos objetivos, ciertas banderas de lucha, que no van a ser como difundidas por la prensa oficial, por el contrario, van a ser absolutamente ocultadas, ¿ya? Y con lo que podemos difundir nosotros vía medios alternativos, sí, es un espacio importante, yo diría muy importante, pero sin embargo está muy limitado. Entonces, es el trabajo concreto. Entonces, hemos decidido profundizar el ir al encuentro y al debate con cuánto compañero dirigente sindical, social, poblacional, de los pueblos originarios, etcétera, a partir de las propuestas que vamos lanzando y vamos construyendo, ¿no? De manera que las organizaciones sociales propiamente tal hagan suya estos planteamientos, inclusive los mejoren, lo adecúen a las realidades, ¿ya? Para poder, ¿cómo se llama?, romper el cerco informativo. Es decir, es normal, aquí son pocas familias las dueñas de todos los medios de comunicación, ¿ya? Son pocas familias y son los mismos de siempre, las grandes empresas, y quien no se adecúa a eso no existe en las pantallas, ¿ya? Pero nosotros tenemos que crear nuestra propia pantalla, nuestro propio trabajo, que es a partir del trabajo de hormiga casi. Y fíjese, compañero, que eso está dando, a nosotros nos está dando resultados. Hoy día Unión Patriótica está instalada a nivel nacional, y cuando digo nivel nacional, digo desde Punta Arenas a Arica, ¿ya? Y esto es real, es concreto. Incluso en este momento de pandemia hemos tenido un desarrollo bastante interesante porque una serie de compañeros que estaban en una etapa de acercamiento han tenido tiempo para reflexionar, para profundizar los lazos desde un punto de vista del conocimiento más teórico, en fin, de las posiciones más de fondo, y se han ido integrando al trabajo del partido, ¿ya? Esto para nosotros es muy importante, porque UPA no solamente, como se llama en su seno, tiene compañeros que son marxistas-leninistas. Por cierto que hay un partido que está interesado fundamentalmente, que es el PCAP, el Partido Comunista de Acción Proletaria, pero también hay compañeros que son dirigentes sindicales importantísimos, de federaciones que tienen más de 40.000 afiliados, etcétera, que como tales adhieren y forman parte de Unión Patriótica, y algunos pueden ser compañeros cristianos, compañeros con otras concepciones, lo cual va dando una riqueza y una, ¿cómo se llama?, calidad al trabajo y una pertinencia que habla, digamos, que podemos convertirnos realmente en una organización que haga un aporte importante desde los trabajadores y el pueblo, no desde afuera, ni puesto de encima y eso. Eso, profesor, nos lleva al tema de solidaridad entre grupos de izquierda o grupos que se llaman socialistas. ¿Cómo usted ve esa unión en Chile? Porque yo veo a Chile a nivel social muy desunido. O sea, están unidos en la opresión, pero yo no veo que estén unidos a nivel político o a nivel acciones políticas que aparte de lo que pasó, que es muy importante, que es una sublevación del pueblo básicamente, eso no fue llevado a cabo en una forma organizativa, de una forma, con líderes, como usted dijo anteriormente, y yo veo que, bueno, el gobierno se aprovechó de eso y hizo lo que hizo, dejó que los poderes diabólicos, digo yo, entraran al problema, y tenemos una situación hoy en que ni siquiera podemos expresar nada porque tenemos temor de morir, básicamente. No solo por la opresión del gobierno, por su ejército, sino que también ahora por una enfermedad. Entonces, ¿cómo usted ve esa situación de que necesitamos que la izquierda, o por lo menos que los progresistas se unan en Chile, pero no está sucediendo a la rapidez, por ejemplo, o a la urgencia que tenemos ahora? ¿Qué cree usted? ¿Qué opina sobre eso? Bueno, en Chile hay un antecedente histórico, yo creo que es importante tener en cuenta. Aquí, comilla, la vuelta a la democracia, que en realidad fue apenas sacar al dictador de la moneda, porque eso fue, ya aquí queda pendiente una cantidad enorme de cosas para hablar de democracia, inclusive en los términos burgueses, en los términos
ciudadanos, ¿no es cierto? Se dio en un momento en que se caía el muro, en un momento en que, digamos, el gran objetivo, la gran esperanza del socialismo se veía difusa, la gente empezaba, digamos, a decir que eso no era, ¿cómo se llama?, algo posible. Aparecía Fujiyama diciendo el fin de la historia, aparecía todo este trabajo, digamos, desde los centros intelectuales del imperialismo y de otros sectores, negando la posibilidad de una sociedad distinta al capitalismo. Y por desgracia, la izquierda que venía emergiendo en ese momento, se asumió desde ahí, compró este relato de derrota. Y al comprar este relato de derrota, rápidamente ¿cómo se llama?, se quedó conforme, se adecuó al modelo neoliberal. Y le interesó sobremanera administrar el modelo, hacer algunas cosas cosméticas, dejar un poquito de respirar, un poquito por aquí y por acá, ¿ya? Pero abandonó absolutamente un proyecto, ¿no?, que signifique la superación de la sociedad actual. De tal manera que las grandes organizaciones como la CUT, por ejemplo, o la NEF, o el Colegio de Profesores, no tienen un programa alternativo a lo que es ¿cómo se llama?, la sociedad actual. Porque lo normal que los trabajadores no solamente luchemos por los pesos, por la reivindicación concreta e inmediata, lo cual es necesario y urgente, por cierto, ¿ya? Sin embargo, tenemos que tener un proyecto de superación social. No nos puede quedar cómodo, ¿cierto?, esta sociedad que está hecho, a mi entender, o al servicio de los mismos de siempre, de los capitalistas en este caso, y una sociedad que no es nuestra. Bueno, ese hecho hace que digamos que la izquierda, en general por el pueblo, sea percibida tan parecida a la derecha. ¿Ya? Porque no ha tenido una posición de ruptura. Es cierto que las masas quieren cambio y las manifestaciones así lo demostraron. Si aquí, compañeros, quedaron más de 500 personas con daño ocular, más de 40 personas que fallecieron, algunas, como se llama, asesinadas directamente en el tiempo del levantamiento popular, ¿no? Una cantidad de detenidos, torturados, violados, etc. Es decir, 8 millones de personas en manifestaciones, decíamos. O sea, hay un deseo, hay una fuerza popular muy fuerte, pero no hay credibilidad en las fuerzas populares. ¿Qué tenemos que hacer las fuerzas populares? Tenemos que realmente ponernos al servicio y desde los trabajadores, desde el pueblo, desde sus organizaciones y con ellas ir construyendo esta unidad política que nosotros estamos reflejando hoy día un poco en la Unión Patriótica, donde están adhiriendo una serie de organizaciones que algunas se fueron conformando inclusive al calor de del propio levantamiento popular, porque hoy día ha despertado un montón de gente, ha creado colectivos, ha creado organizaciones más o menos pequeñas, con acentos distintos, un poco más democráticos, más ciudadanos, algunos un poco más radicalizados, pero que en general hay un mundo honesto, ¿no?, que no está tan comprometido en este mundo, como se llama, de los negociados, de los neoliberales, llámense de la vieja derecha, que era hoy día Chile Vamos, ¿no?, o la nueva derecha, como ha sido en su tiempo la Concertación, la nueva mayoría. Esto independientemente de las bases de esos partidos, ¿no? Nosotros reconocemos que en las bases de esos partidos existe una cantidad enorme, valiosísima, de gente valiosísima que va a jugar un rol y un papel porque quieren cambios verdaderos. Pero con ellos es difícil. Nosotros apostamos a la unidad, ¿sí?, pero a la unidad en torno a un programa de refundación de Chile. Nosotros decimos patria nueva, popular, patria grande para todos, ¿no?, y perspectiva socialista, ¿ya? Ahora, otros compañeros piensan que la unidad por la unidad no es algo que a nosotros nos quite el sueño, porque la unidad por la unidad significa más de lo mismo, dar la vuelta al perro y llegar exactamente a donde mismo partido.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola compañero, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, mira. ¿Y cómo ha estado enfrentando esto, compañero? Acá estamos en la lucha, Me parece. siempre. Sí, pues. Igual que usted. Y no tenemos otra. Y además, con mucha alegría, ojo, con los Esperanza. dolores y la esperanza. Por ejemplo, dolores que van de los más grandes a los más chicos, cuando te cuentan que un compañero está complicado desde un punto de vista médico. Por ejemplo, anoche me llaman los compañeros y me dicen, mira, los compañeros nuestros salieron a una jornada de agitación y propaganda en Valdivia, fueron detenidos unos cabros jóvenes, qué sé yo. Bueno, y los dolores generales. Hoy día tenemos una huelga de hambre de comuneros mapuche que ya lleva, ¿cuántos? 50 y tantos días, no sé, 54 días, no sé qué, con el caso de Celestino. O sea, hay una situación muy compleja que te produce dolores, pero al mismo tiempo que te da fuerza para seguir luchando. Bueno, compañeros, vamos a empezar a profundizar un poquito la conversación porque ya están más participantes. Está también agregada Narcisa Soria Valencia. Ella es la coordinadora. ¿Quién es, Patricio? Eduardo, Narcisa es miembro de la Comisión Gestora de la Revolución Ciudadana en toda Europa. Es una de las coordinadoras, trabaja directamente con el expresidente Rafael Correa y ella está a cargo de coordinar toda Europa para hacer un trabajo bastante importante de reconstrucción de la Revolución Ciudadana. Han estado haciendo charlas, capacitaciones, van a tener un congreso ahora programático. Ella es una de las autoridades máximas de la Revolución Ciudadana de Ecuador en Europa. Vamos a agregarla al stream entonces y vamos a saludar a la compañera. Tienes que prender tu micrófono, Narcisa. Eso. Buenas tardes, Narcisa. Compañera Narcisa. Buenas tardes, compañeros. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Reciban un abrazo fraterno, revolucionario, de parte mía personal y de quienes hacemos el movimiento Revolución Ciudadana en Europa. Agradezco a Patricio por haberme invitado a tomar parte de este importante encuentro, pues quedo aquí a disposición vuestra. Bueno, el programa, después de las bienvenidas, es básicamente hablar, todavía faltan algunos otros participantes, pero el propósito de hoy era exponer 5 minutos cada quien sobre sus problemas en su país. Tenemos personas de Chile y de Ecuador por ahora. Entonces, quisiera por favor que cada uno expusiera unos 5 minutos y me diera un resumen de cuáles ellos ven son la problemática social y política y económica en sus países. Yo sé que es difícil en 5 minutos, pero no es imposible si lo resumen. Podríamos empezar primero con Patricio, por favor. O con Narcisa, no sé si Narcisa quiere comenzar. No, va bien, Pato, adelante tú, por favor. Okay. Ahorita me reubico del lugar que tengo un poquito de problema con la conexión. Bueno, primero agradecer al Partido Social Workers de Reino Unido, a UPA, a nuestros amigos de UPA, con Eduardo Artés, es candidato presidencial, a quien estimo mucho también, a Narcisa Soria de la Revolución Ciudadana. Es un honor para mí estar invitado en este panel. Bueno, la situación de Chile y Latinoamérica, voy a hacer un contexto un poco más amplio, porque como tenemos a Eduardo, para no quitar protagonismo con el tema de Chile. Mira, yo siento que hoy día estamos viviendo una guerra civil mundial. Esa guerra civil se manifiesta principalmente en dos grupos. Un grupo armamentístico que apoya a Donald Trump y un grupo neoliberal especulador financiero que apoya a Bill Gates, en donde está lo más siniestro del planeta. Es una guerra civil que trata de dividirse. Ah, ¿quieres que ponga la mascarilla? Claro. Ah, bueno. Si no, por ahí fuera tienes mesa. No, quiero estar acá, pero pongo la mascarilla. ¿Estás bien así? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Patricio. Ya. Y acá es obligación ponerse la mascarilla por un tema de prevención. Bueno, lo que les decía es que hay una guerra civil entre dos grandes grupos económicos, un grupo económico armamentista que apoya a Donald Trump y un grupo neoliberal especulador financiero que apoya a Bill Gates y a los demócratas norteamericanos. Ninguno de los dos es bueno.
los dos son imperialistas, los dos buscan destruir el planeta, los dos buscan implementar el neoliberalismo más salvaje, y eso chorrea a nuestros países. Hoy día tenemos dictadura en Ecuador, con Lenín Moreno, tenemos una dictadura de hecho, con Sebastián Piñera, tenemos una dictadura en Perú, tenemos una dictadura en Bolivia, tenemos una dictadura en todos los lugares en donde el neoliberalismo está gobernando, porque el neoliberalismo significa destrucción, salvajismo, montaje. Recuerdo en este momento a Julian Assange, que fue víctima de un montaje, por ustedes están en Londres, un montaje de una mujer. Lo más probable es que a mí me hagan un montaje, me lo han hecho otras veces. A cualquiera que sea de izquierda y progresista va a venir esta lógica de empezar a destruir el progresismo. ¿Qué es lo difícil de esto? Y Eduardo tiene más experiencia que yo, es la reconstrucción de una izquierda, donde muchas veces nosotros tenemos que elegir entre el mal menor o el bien necesario. ¿Cuál es el problema del bien necesario? Es ser muy ético y muy comprometido con nuestros principios, pero no nos alcanza la cantidad de votación para poder construir gobierno. Espero que eso ya esté cambiando en Chile, que la gente esté mirando grupos alternativos, terceras fuerzas que se opongan al duopolio tanto de la centro-izquierda como de la centro-derecha, que representan lo mismo, representan los administradores del neoliberalismo. Desde el punto de vista de Ecuador se está haciendo un esfuerzo gigante, se ha creado la organización UNES, que es la Unión de la Esperanza, para tratar de derrotar a Lenín Moreno, al fascismo, a la ultraderecha, a la CIA y a Donald Trump, que firmó un acuerdo a través de Mike Pence con Lenín Moreno para generar una desestabilización en nuestros países. Lo que estamos viendo nosotros en América del Sur es principalmente una reconquista neoliberal, una reconquista conservadora después de 10 años de gobiernos progresistas, en los cuales dejo fuera a Bachelet, porque Bachelet para mí es de centro-derecha. Tuvimos a Correa, tuvimos a Lula, tuvimos a Evo Morales, tuvimos a Cristina Fernández, tuvimos a Néstor Kirchner, tuvimos 10 años de progresismo, que no eran gobiernos socialistas netamente tal, no eran gobiernos de izquierda netamente tal, pero eran gobiernos progresistas, eran gobiernos que hicieron mucho bien a nuestros países. ¿Cuál es el problema? Que hoy día hemos retrocedido en decenas de años para instaurar modelos neoliberales, modelos dictatoriales, en donde los jóvenes están perdiendo sus ojos, donde hay mutilaciones, hay violaciones constantes a los derechos humanos, y eso nos pone en la mira para ser víctimas de un ataque constante en contra del progresismo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hacer para unirnos? Y en eso es clave que Europa, partidos como Social Worker, puedan tener una participación mucho más activa para poder entender que esto es un tema global. Por ejemplo, en España ya llegó el lawfare en contra de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no es la izquierda más prístina del mundo, pero aún así siendo progresista, siendo de centro izquierda, ya comenzaron a atacarlo con montajes judiciales. El lawfare se ha aplicado en Brasil, en Ecuador, en Chile contra Hugo Gutiérrez, por ejemplo, que lo quieren destituir a través del Tribunal Constitucional en una forma ilegal, ilegítima, contra Evo Morales, donde instauran a Yanine Áñez. O sea, hay un panorama mundial de una guerra silenciosa, quizás no una guerra de armas directamente, pero donde ellos quieren atentar contra los derechos humanos, atentar con la democracia burguesa, ni siquiera contra la democracia socialista, atacar a Cuba y a Venezuela e intentar destruir todo lo que no sea la hegemonía cultural dominante de Estados Unidos. El mundo se está abriendo, hay un multipluralismo, ese multipluralismo es Rusia, China, India, que nos permite, nos dice, hay alternativa al modelo neoliberal. Después de la pandemia y el COVID quedó claro que por sí solo no se puede derrotar al neoliberalismo, que necesitamos solidaridad, que necesitamos unión, que necesitamos mejorarnos como personas. Incluso la izquierda tiene mucho que aprender de este momento, porque paradójicamente los países que mejor han manejado la pandemia han sido países de izquierda, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, donde casi los casos han estado totalmente regulados porque hay un sistema planificado de salud que ayuda y beneficia a la gente sin importar si tiene o no tiene dinero. El mundo tiene que cambiar, es de urgencia que cambie y estamos en un combate permanente. Nosotros vamos a ser víctimas. Eduardo, Narcisa, Rafael Correa, ustedes en Social Worker, vamos a ser víctimas de un combate directo del neoliberalismo y de las fuerzas más feroces que van a intentar perjudicarnos y criminalizar a la izquierda, al progresismo. Tenemos que tener mucha humildad, también demasiada generosidad y ser muy pragmáticos a la hora de tratar de construir una alternativa de izquierda global, mundial, que nos permita contrarrestar y enfrentar al neoliberalismo y al imperialismo de Estados Unidos. Gracias, Patricio. Ahora le toca lo mismo, pero al profesor Artés. Por favor, su análisis, 5 minutos. Es así. Estamos frente a una disyuntiva que nos obliga a los pueblos y a los trabajadores a encontrar los puntos de unidad para enfrentar la embestida fascista, abierta, ¿ya? Con ropajes distintos que pueden haber del neoliberalismo, ¿ya?
Y esto está personificado incluso contra las direcciones políticas determinadas. Pues bien, a nosotros nos parece, compañeros, que tenemos que buscar una unidad lo más amplia posible, pero una unidad con lo más amplia posible, con un centro político claro y con una práctica de mucha consecuencia y honestidad, que la gente vuelva a reencantarse con nuestro proyecto y reconstruya una dirección propia, política, ¿no? Que se fortalezca el tema ideológico, ¿no? De las grandes ideas transformadoras de la sociedad, y que no solamente tengamos un pueblo, una gran cantidad de gente que reacciona frente a la injusticia con mucha rabia, con mucha actitud de combate, pero no tiene claro cuál es la alternativa y a dónde debemos de ir. Es cierto lo que se planteaba recién en términos de que hemos tenido en América Latina una serie de gobiernos progresistas. El problema está en que muchas veces estos gobiernos progresistas, por sí y ante sí, ¿ya?, no estaban en condiciones de avanzar hacia un paso más allá. Y el problema está planteado por las fuerzas revolucionarias, que algunos en forma infantil se alejaron de los gobiernos progresistas, inclusive los combatieron, ¿no? Nosotros somos testigos, compañeros, como en distintos lados, la desestabilización en Bolivia, ¿no? En el mismo Ecuador, etcétera, etcétera. A veces se ha debido, o no se ha debido, pero ha tenido, digamos, como ingrediente también la actitud de algunos grupos de carácter, ¿cómo se llama?, de izquierda, entre comillas, infantiles, que han colocado que pedir el todo o nada. O sea, las fuerzas revolucionarias tenemos que acompañar y unirnos con el progresismo y avanzar con él lo máximo posible hacia adelante. No se trata nosotros de decir, mira, vamos a trabajar con la socialdemocracia y hasta donde lleguemos con la socialdemocracia. No, tenemos que ir profundizando en un proceso revolucionario, ¿ya? Pero lo que no podemos es volver a cometer, ¿no?, aquellos grupos y aquellas organizaciones que buscaban desestabilizar por la izquierda a los gobiernos antineoliberales. Esa ha sido una experiencia que de cualquier manera debemos de, ¿cómo se llama?, de profundizar y analizar desde lo que es el mundo de la izquierda latinoamericana y mundial, ¿no? La unidad yo creo que es posible porque además hay un relato, como planteaba el compañero. Los países que han mejor enfrentado la pandemia son aquellos que tienen en su dirección, ¿no?, fuerzas de izquierda y partidos comunistas, prácticamente. Ya la República Popular Democrática de Corea, Vietnam, China, Laos, ojo, Cuba, por cierto, incluso Venezuela, compañero, ¿ya? Con todas sus contradicciones, el bloqueo, con la situación que vive Venezuela, de que el imperialismo trata de asfixiar su economía, lo cual le crea problemas gravísimos para enfrentar todo lo que, la cosa cotidiana, el comer, el vivir, en fin, ¿ya? Aún así, la ha enfrentado mejor que los otros países. Esto habla que, como se llama, que tenemos nosotros una reserva del punto de vista de planteamiento frente a las masas, frente a los pueblos, ¿no? Podemos demostrar que los regímenes que van avanzando hacia la construcción del socialismo y que están instalando sociedades distintas al capitalismo, ¿ya?, son superiores. Es decir, aquí no tenemos, digamos, como maldición quedarnos nada más que en el sistema capitalista para siempre. O sea, eso es una gran ganancia que tenemos. El imperialismo hoy día, imagínate, en Estados Unidos en este momento tiene prácticamente 140.000 fallecidos como consecuencia del coronavirus, ¿ya? Y le da relativamente lo mismo, ¿ya? Bueno, esta situación, mis estimados compañeros y compañeras, nos lleva a que tenemos no solamente un derecho moral, una ganancia moral en esto, sino que es práctico. Entonces, claro, el problema está cómo llegamos y nos encontramos. Es cierto que en la izquierda existe una variedad de posiciones, ¿ya? No creo que la unidad se produzca
buscando las buenas intenciones, sino que tenemos que construir programas comunes, cada uno a hacerse cargo de su historia, del pasado, claro está, pero particularmente de la conducta hoy. Porque el pasado es pasado, lo podemos discutir, y bueno, pero lo importante es cómo hoy día se enfrentan los problemas que están planteados en nuestras sociedades. ¿Ya? ¿Cómo superamos hoy día el sistema neoliberal? ¿Cómo enfrentamos el imperialismo norteamericano? ¿Cómo logramos un gran frente antiimperialista a nivel internacional? Con todas las fuerzas posibles, ¿ya? Con los acentos distintos que tengan estas o no. Eso para nosotros es de primera importancia, ¿ya? O sea, es posible, yo creo que es posible eso si colocamos los intereses de los trabajadores y el pueblo en el centro, si vemos, digamos, que existen las fuerzas, porque las fuerzas existen. Hay una compañera ahí de Ecuador, y el levantamiento que tuvieron en Ecuador fue maravilloso, ¿ya? Contra Moreno. Yo no le voy a decir Lenin Moreno, porque decirle Lenin ya me complica un poco, ¿ya? Pero contra Moreno, ¿ya? Y el levantamiento que tuvimos en Chile, las manifestaciones en Colombia, compañeros, que precedieron todo esto de la pandemia. Esto habla que hay una actitud en los pueblos y en los trabajadores de enfrentar, ¿ya?, a lo que es a este sistema neoliberal, tratar de zafarse de este sistema. Ahora, los quienes nos reclamamos desde la izquierda, desde las posiciones populares, revolucionarias, antiimperialistas, tenemos que tener la calidad para poder ayudar en esta síntesis que significa transformar una política de superación. Yo creo que existen las posibilidades. En Chile, por lo menos, estamos avanzando en eso. Nosotros hemos construido Unión Patriótica como un elemento amplísimo, ¿no? Ha sido un trabajo muy duro porque el sistema no permite la construcción de partidos, digamos, que vengan a echarle pelo a la leche a su tranquilidad, ¿no? Pero lo hemos hecho. Y lo hemos hecho de tal manera, compañeros, que hoy día muchas otras fuerzas que también trataban de hacerlo, al no lograrlo, entienden, y nosotros estamos abiertos absolutamente a eso, y ese es nuestro objetivo, ¿ya?, que acá hay un espacio democrático, popular, antiimperialista, para que nos unifiquemos y resolvamos y enfrentemos las tareas de hoy, con una perspectiva, claro está, una perspectiva hacia adelante. Nosotros decimos una perspectiva socialista, pero hoy día un programa básicamente patriótico, popular, antiimperialista, ¿ya? Esa es nuestra tarea, y pensamos que ahí existe una franja muy grande de compañeros y compañeras, ¿ya?, que podemos unificarnos. Muy grande. El tema que rompamos algunos egos personales, que se pierdan alguna cosa, que sepamos, digamos, dejar en su lugar a las operaciones, porque hay operaciones de inteligencia, ¿ya?, que a través de aparatos, de ONG, de esto y lo otro, que actúan para mantener, digamos, una división constante, ¿ya?, que se financia a uno que otro grupo, eso todo lo sabemos, ¿ya? Pero eso en la gran movilización y en los grandes alzamientos populares va quedando en su lugar. No nos causa a nosotros eso una gran preocupación, ¿ya? Así que estamos muy optimistas en la realidad chilena. Vemos, por ejemplo, que los pueblos originarios, fundamentalmente el pueblo mapuche, está dando una lucha permanente que abarca, y esto es interesantísimo, a todo el pueblo de Chile, porque los criollos, los mestizos, quienes seamos, digamos, vamos formando parte también de esas luchas. Y esto a ojos vista, por ejemplo, en las manifestaciones ya no solamente se usa la bandera chilena, sino que está también presente la bandera mapuche. O sea, el tema de la reivindicación nacional, el tema de lo que es la autodeterminación de los pueblos. Claro, nosotros planteamos en Chile un Estado plurinacional, ¿ya? Pero esto empieza también a tener un curso, y lo bueno es que se está dando, digamos, unidad con eso. Nosotros mismos en Unión Patriótica tenemos compañeros que militan, si no militan la comunidad entera, pero hay loncos mapuche que militan dentro de Unión Patriótica,
Y para nosotros eso está hablando, digamos, de que se está entendiendo la necesidad de que tengamos un programa común para todos los explotados, trabajadores, pueblos y naciones de Chile. Gracias, gracias compañero. Quería solo comentar que hay cosas también que el sistema neoliberal, el sistema capitalista, a través de los años, a través de su ideología, ha permeado todos los rincones de la patria, todos los rincones sociales, y mucha gente, pues es difícil para ellos llegar a esta nueva realidad, llegar a abrir sus ojos. ¿Por qué? Porque el sistema los ha inculcado de que, por ejemplo, estar de moda es bueno, tener lo mejor es bueno, el mejor carro, la mejor televisión, el teléfono de último modelo, ¿no es cierto? Entonces el consumismo en Chile, como en muchos países neoliberales y capitalistas, es increíblemente fuerte. Entonces tiene que haber, yo creo, una educación cultural y social que tiene que ocurrir antes de que la gente despierte, o porque si no van a despertar muy poco, o si cuando despierten no van a estar preparados también para confrontar una nueva realidad, ¿no? Bueno, con ese comentario quería darle la bienvenida a Sergio Ortiz, que es del Partido Liberación Cava de Argentina. Quisiera, por favor, compañero, que usted nos diera unos 5 minutos también sobre un análisis de lo que está ocurriendo en Argentina, en especial los últimos 8 meses del nuevo presidente que hay, y si es que algo ha cambiado, o si está peor o mejor, no sé. Le damos la bienvenida al compañero Sergio Ortiz. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento grande a los compañeros de Chile y de Gran Bretaña, que entiendo son los que han tomado la iniciativa de esta conversación. Quería aclararles que yo no pertenezco a Cava. Cava es la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos del PL de la Argentina. En mi caso vivo en la ciudad de Córdoba, pero estoy conversando con ustedes en tanto miembro del Comité Central y de Dirección del Partido de la Liberación. Cava es una de las regionales de nuestra organización, como Córdoba, provincia de Buenos Aires, Salta, Mendoza, etc. Bueno, en 5 minutos. Nosotros veníamos de una crisis muy grande y de un sufrimiento enorme para nuestra nación, nuestro pueblo, que fueron los 4 últimos años del gobierno de Mauricio Macri, 2015-2019. En esos 4 años, sin coronavirus, la Argentina tuvo 3 años de caída del Producto Bruto Interno. Salvo el año 2017, que fue un año electoral y que el gobierno invirtió bastante plata, los otros 3 años del macrismo fueron de caída, de recesión, y sabemos que la recesión la pagan los que menos tienen, los trabajadores y otros sectores populares. Esa fue la previa a la pandemia declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo. O sea, veníamos de Guatemala y caímos en Guatepeor, como es un dicho bastante latinoamericano nuestro, ¿no? Con la asunción del nuevo gobierno, las cosas mejoraron un poco, parcialmente. Nobleza obliga, hay que reconocer que en relación al coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández tomó algunas medidas sanitarias buenas de cuarentena, de alejamiento social, hizo lo contrario de Bolsonaro y de Trump, para decirlo de alguna manera, buscó mejor preparación sanitaria de los hospitales y en ese marco adoptó algunos paliativos económicos. Por ejemplo, empezó a pagar un IFE, se llama, familiar de emergencia. Pero claro, digo paliativo porque el IFE, ellos pensaban que iban a ser entre 6 y 7 millones, después lo pidieron 11 millones de argentinos que viven en la pobreza y agudizada por la pandemia, y al final creo que pagaron 8 millones.
Bueno, esa cuota de esa ayuda del Estado es de 10.000 pesos. Digo la cifra y la comparo con lo que cuesta la canasta familiar, que son 45.000 pesos. Quiere decir que es menos de una cuarta parte el IFE de lo que necesita una familia tipo para no caer bajo la línea de pobreza. Eso da una idea de que hubo un paliativo y a su vez los límites de ese paliativo, ¿no? Pero reitero, entonces, en relación al gobierno de Macri, el gobierno de Fernández tuvo una mayor preocupación sanitaria, social, y adoptó algunas medidas, digamos, favorables, pero a la clase trabajadora y al pueblo, pero con esos límites. Y además está el hecho de que una cosa son las leyes, son los decretos, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Y lo voy a ejemplificar con un dato. El gobierno de Fernández, por un decreto presidencial, prohibió los despidos por 60 días o 90 días, no recuerdo con exactitud. Bueno, sin embargo, en ese mismo periodo, el monopolio Techint despidió a 1.500 trabajadores del ramo de la construcción de este monopolio, un monopolio transnacional que presume ser argentino, pero tiene su sede central en Luxemburgo para evadir impuestos y pagar menos impuestos. De modo que con este ejemplo está graficado de que ese decreto presidencial se lo pasaron, ya sabemos por dónde, por la parte baja de la espalda. Y como si eso fuera poco, después la UIA, la Unión Industrial Argentina, consiguió la firma de los burócratas sindicales traidores agrupados en la CGT, supuestamente sindical, para poder suspender, aún dentro de ese periodo que supuestamente no podía haber despidos ni suspensiones, para poder suspender incluso con un recorte salarial del 25% a todo el personal suspendido. Quiere decir entonces que son medidas limitadas y también contradictorias. En definitiva, los monopolios y las grandes empresas siguen haciendo las suyas, incluso en actividades que supuestamente fueron presentadas como actividades que iban a salvar la nación. Léase, por ejemplo, para YPF, en la zona de Vaca Muerta en Neuquén. De los petroleros de Neuquén hay 2.000 suspendidos y despedidos. Es un caso. Hablando de un tema que se vincula con los hermanos chilenos, la empresa chilena, peruana, no sé si seguirá siendo de Piñera, supongo que sí, LATAM, por ejemplo, anunció en junio que se retiraba del país y hay 1.750 trabajadores que están siendo invitados a acogerse a retiros involuntarios, le llamaría yo. Ellos le llaman retiros voluntarios, ¿no? Con grave riesgo de que esos compañeros terminen realmente en la calle y que después, en este marco de crisis económica, no puedan conseguir trabajo. No vaya a creerse que los trabajadores de otras aeronáuticas, caso Aerolíneas Argentinas, están mucho mejor. Tienen 7.500 trabajadores suspendidos y eso sí, durante la suspensión, le pagan el salario, pero de cualquier manera hay un descuento importante. ¿Por qué? Porque le pagan el salario legal o de bolsillo, pero esos trabajadores tienen una serie de premios por producción y por actividad que en este caso no lo van a cobrar. Por lo tanto, también ahí hay una pérdida de la masa de asalariados durante la pandemia. En empresas privadas, multinacionales como LATAM, en empresas públicas, estatales como Aerolíneas, los gobiernos provinciales. Yo dije que vivo en Córdoba. Bueno, en Córdoba, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba ha recortado salarios a sus empleados. En la gobernación de Córdoba, peronista también, del mismo signo político del gobierno nacional, ha decidido pagar los aguinaldos, la cuota del aguinaldo a fines de junio, principios de julio, en cuotas también. Y en un contexto de alta inflación, cuando te pagan en cuota y te postergan el cobro del dinero efectivo, obviamente supone una pérdida, ¿no? Bueno, con esto quiero ejemplificar que la situación de los trabajadores es difícil y no tiene mucha perspectiva de mejoría de ninguna manera, por lo menos en el corto y mediano plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, los datos oficiales son que en el primer trimestre del año
cuando todavía la pandemia no se hacía sentir, porque la pandemia, como dije, se declaró el 11 de marzo, y el primer trimestre es enero, febrero, marzo. El primer trimestre del año, el Producto Bruto Argentino cayó el 5,4%. Las perspectivas, según el Fondo Monetario, según otros economistas de Argentina, es que el Producto Bruto Argentino caiga el 12% el resto del año 2020. Por lo tanto, no hace falta ser ningún adivino para saber que esta situación de empleo o de desempleo, de salario, de podas, de suspensiones, en fin, de pérdida de conquistas para los trabajadores, se va a seguir acentuando. Por ejemplo, nosotros tenemos camaradas que participan de la CONADU, que es la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación, que agrupa las universidades de Argentina, y ellos no han podido que se cumpla con ellos el compromiso, en este caso del Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, de actualizarles la paritaria. O sea, había una serie de compromisos, te voy a aumentar el 5, después te voy a aumentar el 10, a lo largo del año, y esos compromisos de aumento de la paritaria no se han cumplido. Bueno, por otro lado, también los jubilados, que siempre suelen ser el pato de la boda, de los ajustes, también lo fueron en la época de Macri, cuando en diciembre del año 2017 una ley aprobada en medio de una brutal represión policial cambió las condiciones en que se actualizaban las jubilaciones que venían del gobierno anterior, que eran mejores. Bueno, pero el nuevo gobierno de Alberto Fernández empezó por suspender esas leyes de actualización de las jubilaciones y dispone por decreto módicos aumentos que están por debajo de la inflación en general y de lo que hubiera correspondido. E incluso se habla que ahora, como parte de la salida de la pandemia, el gobierno de Fernández, si bien no se ha publicado los detalles, estaría trabajando en la idea de una reforma jubilatoria. Y todo eso a nosotros nos suena a música fúnebre, porque reformas laborales, reformas previsionales, etcétera, son la cantinela habitual del Fondo Monetario Internacional, que es una entidad también nefasta para la Argentina, para América y para el mundo, y que lamentablemente el gobierno de Fernández está ahora en muy buenos términos, buscando que los apoyen en su renegociación de la deuda externa con los bonistas privados acreedores de la Argentina. En definitiva, compañeros y camaradas y amigos, les quiero decir entonces que la situación de la clase trabajadora y de los sectores populares oprimidos y más vulnerables de la Argentina es muy débil. Afrontamos, digamos, un doble problema, como muchos otros pueblos. Por un lado, el problema de la crisis económica y por otro lado, el de la pandemia, que se potencian mutuamente. Obviamente, reitero, es preferible que haya paliativos como los del gobierno de Alberto Fernández y no los brutales ajustes de la época de Macri. Pero también hay que decir que con esos paliativos la gente no puede vivir. En este momento se calcula que la población desocupada en la última lectura fue del 10,4%, ya debe andar por lo menos 2 puntos más. Se estima que la población que vive en condiciones de pobreza está, según la Universidad Católica, que tiene un mecanismo de medición de la pobreza, ya estaba antes de este pico de crisis en el 40% de la población argentina vivía en pobreza, y se estima que en poco tiempo más, cuando venga la próxima encuesta de hogares, ese porcentaje de pobreza va a andar alrededor del 50%. Entonces, evidentemente, esa situación reclama de medidas efectivas contra los monopolios, contra los banqueros, contra la deuda externa, contra la oligarquía, en definitiva, y desgraciadamente esas son las medidas que no se toman. Y lo voy a dar con un pequeño ejemplo. Hace ya varios meses, por lo menos 3 meses, que el gobierno de Alberto Fernández, algunos de sus diputados oficialistas, anunciaron el proyecto de ley de impuesto a las grandes riquezas. Se estimaba que se iba a recolectar, aplicándoles por única vez, no como una ley permanente, un impuesto del 1% a los súper ricos, que se iba a recaudar 3.000 millones de dólares. Supuestamente se podrían aplicar al objeto de combatir la crisis económica y la pandemia. Sin embargo, hoy estamos a 13 de julio y ese proyecto ni siquiera entró
en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, después llevará largo tiempo, en el caso que entre, de negociación con la oposición reaccionaria, macrista, de Cambiemos, etcétera. En definitiva, pasa el tiempo y, como dije antes, a los trabajadores les aplicaron un recorte del 25, del 30% o más en sus salarios, y en cambio a los súper ricos de Argentina no fueron capaces de que ingresara a la Cámara de Diputados el proyecto para gravar con el 1% a sus patrimonios de súper ricos. Eso da una idea de que evidentemente el gobierno de Alberto Fernández no va en la dirección correcta de cobrarle a los que más tienen y hacerle pagar por lo menos parte de la crisis a esos sectores. Y el último ejemplo, y con esto voy a terminar para no abusar del tiempo y de la confianza de ustedes, es el tema de la deuda externa. Justamente, miren lo que son las coincidencias, hoy 13 de julio se cumplen 20 años de un fallo judicial que estuvo a cargo en aquel momento del juez Jorge Ballestero, que declaró que la deuda externa contraída por la dictadura de Videla y de Martínez de Oz había sido contraída entre el año 1976 y 1983, nada menos que con 477 ilegalidades e irregularidades, y depositó en la Cámara de Diputados de la Democracia el expediente de su fallo, que había sido promovido por un economista nacional, patriota, Alejandro Olmos, para que la Cámara de Diputados investigara esas irregularidades. Por supuesto, la Cámara de Diputados hizo dormir el sueño de los justos a ese expediente. Nunca hubo un fallo investigando, nunca hubo una resolución. Y los gobiernos posteriores, en particular varios, casi todos, pero en particular el de Menem y el de la Rúa, y finalmente el de Macri, siguieron endeudando el país. Y hoy Argentina tiene una deuda externa de 350.000 millones de dólares aproximadamente, gran parte de los cuales, por lo menos 130.000 millones, los contrajo el señor Macri, que también cometió un montón de irregularidades. Y bueno, en vez de plantear como el PL, como muchos aliados que formamos parte de un grupo que se llama Autoconvocatoria por la Auditoría y la Suspensión de Pago a la Deuda Externa, que para nosotros es un embrión de frente antiimperialista, ¿no? Como planteaba recién Eduardo Artés, nosotros también somos partidarios de un frente antiimperialista. Bueno, allí estamos en un frente, en una coincidencia, con el premio Nobel 1980 Adolfo Pérez Esquivel, con Madre de Plaza de Mayo como Norita Cortiñas y con un montón de otras organizaciones sociales y políticas que le planteamos eso al presidente. Señor, no pague, haga una auditoría, estudie esas irregularidades, esas ilegalidades, porque en principio para nosotros se trata de una deuda ilegal, odiosa, ilegítima y fraudulenta. Y mucho más en tiempos de pandemia y de crisis económica, los recursos que el país tenga tienen que ser afectados para salir de este pantano y favorecer a los que menos tienen. Bueno, desgraciadamente, el gobierno de Fernández presentó el 22 de abril, por un lado, ante la Comisión Económica de Estados Unidos, y presentó ahora una cuarta oferta, el día 6 de julio, proponiendo pagar esa deuda sin la auditoría. Y en definitiva, en abril propuso pagar los bonos a 38 centavos por cada dólar, y de ahí fue reculando, y en la propuesta del 6 de julio propone pagar 53 centavos y medio por cada dólar, o sea, un 40% más de lo ofertado en abril, y esto en plata significa 15.000 millones de dólares más que le ofreció entre abril y julio el presidente Fernández a estos bonos, a estos bonistas o fondos buitres, como les llamamos nosotros, encabezados por BlackRock. Así que, compañeros, quería terminar diciéndoles eso, que la crisis es muy dura, que la situación es muy difícil, que por supuesto no nos rendimos, no nos damos por vencidos y seguimos luchando por una solución popular, democrática, progresista y antiimperialista, que hoy, entre sus grandes banderas, tiene el tema de la auditoría y la suspensión de pagos de la deuda externa, pero que es una lucha muy dura que estamos dando junto a otros sectores populares y antiimperialistas. Es todo por mi parte. Gracias, compañero Sergio Ortiz. El siguiente tema, y vamos a tomar esto como el último tema porque hemos tenido problemas con los otros participantes. Ustedes saben, compañeros, que la solidaridad es la unión de intereses o propósitos o simpatías de un grupo o grupos,
y de una perspectiva socialista, pues para nosotros estos grupos son los trabajadores, los intelectuales, los profesores, los campesinos, etc. En general, los oprimidos, ¿no es cierto?, o los menos privilegiados. En ese sentido, compañeros, ¿qué tipo de solidaridad necesitamos hoy en día con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial cuando se recrudece el capitalismo agresivo, el neoliberalismo? ¿Qué tipo de solidaridad podríamos crear a través del mundo? Porque es un mundo globalizado, eso no podemos decir que no es así. Todo es mucho más cerca ahora, todas las ciudades son más cerca, las comunicaciones facilitan mucho la comunicación. Entonces, ¿qué piensan ustedes, qué sugieren ustedes como acciones solidarias que pueden ocurrir en un futuro cercano? Podemos empezar con el profesor Eduardo Artés, por favor. Bueno, la primera es continuar en lo que estamos ahora. Imagínate, en este momento, a pesar que se nos fueron 2, parece, participantes en el foro, ¿ya? Por algún problema técnico, de seguro, estamos 3 partidos, ¿no? De Inglaterra, Argentina, Chile, que coincidimos, no solamente por una cosa ideológica, sino que por una necesidad práctica también, ¿ya? Porque lo ideológico, si no está unido al quehacer concreto, a la práctica, es como un poquito güero, ¿ya? Pero en cuanto a echarle para adelante, a unificar nuestras fuerzas, porque los enemigos son comunes. Entonces, los pueblos, los trabajadores tenemos que encontrarnos, intercambiar puntos de vista, centrarnos en las cosas principales, dejar lo secundario de lado. Hay una cantidad de ruidos y de problemas secundarios en el movimiento antiimperialista internacional que hay que despejarlo. Por ejemplo, nosotros entendemos que no todo lo que suena, ¿cierto?, es correcto. Hay mucha gente que se reclama antiimperialista, pero podrá ser antiimperialista aquel que se pone bajo las órdenes de bases militares norteamericanas en Siria, por ejemplo, ¿ya?, para supuestamente alcanzar alguna independencia del gobierno sirio. ¿O es antiimperialista el que lanza una línea divisoria de todos los que están por la soberanía, por el gobierno propio que tiene Siria? O sea, ahí es donde están los problemas. O sea, nosotros hoy día claramente estamos con una posición unitaria, pero que deje claro, ¿no es cierto?, cuáles son los límites del antiimperialismo. Hoy día no se puede ser, por ejemplo, anti-chino, como algunos dicen serlo, y pro-cubano. O sea, eso son cosas que a uno lo dejan, por lo menos, con un dolor de cabeza, ¿no? Porque claramente la actitud que tiene la República Popular China, ¿no?, de apoyo a los procesos independientes y soberanos a nivel mundial, y particularmente en este caso, para poner el ejemplo de Cuba, es absoluto. O sea, no se pueden entender esas cosas, no se pueden entender aquellos que hoy día atacan a Venezuela, ¿no?, y al mismo tiempo a Maduro en este caso por no tomar posiciones mucho más radicales, ¿ya?, porque es re fácil desde afuera, digamos, estarle dándole órdenes a Maduro, ¿no?, a ver cómo él puede avanzar, qué sé yo, hacia un socialismo total, ¿no?, en consecuencia que está planteado, digamos, la defensa y la supervivencia de la propia Venezuela como Venezuela, la salvación nacional del país, ¿ya? Es decir, hay una serie de cosas que también debemos discutir en el seno del movimiento antiimperialista, para entender qué es ser antiimperialista hoy día. No basta declararse antiimperialista, ¿no? Sin embargo, esta es una necesidad. La lucha es común. Es verdad que cada uno tiene que luchar en su espacio, en su país, pero unificándolo con la lucha de los demás. Por ejemplo, ya que está Sergio Ortiz, para nosotros como chilenos, lo que pasa en Argentina es muy marcante, y así como lo que pasa en Chile seguramente es muy marcante en Argentina.
Los destinos de toda América Latina tiene ¿cómo se llama? Un camino común. ¿Ya? Hay un destino común para toda América Latina, pero particularmente en estos dos pueblos, ¿ya? Que hemos tenido una historia en el tiempo de la lucha por la independencia en común, y tenemos enemigos en común, y seguramente la cooperación, la solidaridad entre nuestros pueblos, ¿ya? Puede llevar a llevar a unas sociedades superiores en ambos lados de la cordillera, y quizás en algún momento hasta limar la cordillera y convertirnos en un solo pueblo. Es un problema de un proceso, en fin, que tenemos que enfrentarnos en conjunto, ¿no? Al imperialismo no lo podemos enfrentar por separado, tenemos que unificarnos, y tenemos que unificarnos con banderas concretas, democráticas, populares, ¿no? En el cual incluyamos a la gran masa democrática de nuestros países, a esa experiencia. América Latina tiene una gran experiencia democrática, ¿ya? Que muchas veces ha estado frustrada porque las direcciones se han quedado en algunas reivindicaciones particulares y no han sido capaces de llevar o profundizar el proceso revolucionario, el proceso democrático, hasta hacer prácticamente difícil o imposible que el imperialismo retome la dirección de nuestros países. Lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia es muy trágico, ¿no? Y eso es un problema que, bueno, dice relación con cómo entendemos los procesos. Es parecido a lo que nos pasó en Chile con las Fuerzas Armadas, ¿ya? A veces, desde las fuerzas democráticas, populares, de izquierda, no tenemos una política hacia las Fuerzas Armadas de nuestros países. Y estas siguen existiendo al margen de lo que sucede en la sociedad. Así pasó aquí y nos vino el 73, ¿no es cierto?, en que el fascismo que vivía en los cuarteles se extendió al resto de la sociedad. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en Bolivia. Yo me recuerdo, hace años atrás estuve invitado por el gobierno boliviano y estuve estuve en, ¿cómo se llama?, en Cochabamba, en la escuela suboficiales, y de repente veo un mosaico dentro que un coronel me lo muestra, ¿cierto? Y era en homenaje a la ayuda que prestó Estados Unidos en la captura y asesinato de Che Guevara. Y estamos hablando del comandante Che Guevara en pleno periodo de, ¿cómo se llama?, el gobierno de Evo Morales. O sea, las Fuerzas Armadas estaban intocables, ¿ah? Inclusive de un punto de vista simbólico. Hay temas que tenemos que nosotros trabajar, ¿ya? Cooperar entre nosotros, aprender de la experiencia que nos pasa a cada pueblo. Yo creo que los compañeros en Bolivia sacarán las experiencias para este nuevo proceso de democratización, en que no podrán quedar las Fuerzas Armadas sin democratizarse, sin realmente cumplir un papel patriótico al servicio de la soberanía, de la independencia del país, antiimperialista, no solamente en la frase, sino que en los hechos. Hay que analizar la experiencia de Venezuela. Venezuela pareciera ser que también tiene aciertos en ese camino, ¿ya?, que debemos de ir reconociéndonos entre todos. Es decir, camaradas, se trata, y compañeros y compañeras, de ir tomando, ¿no es cierto?, el cúmulo de experiencias, socializándolas y unificándonos, ¿ya? Y nada, con esto termino. Un abrazo grande a Sergio, a ti, Eduardo, allá en Londres, ¿ya? Lamento que no haya estado la compañera Rubles ahora, ¿cómo se llama? Bueno, sabemos que está en otro lado, que tiene algunas dificultades en ese tipo, pero a los compañeros ¿cómo se llama?, en Gran Bretaña, un abrazo muy grande, ¿no? A los compañeros de Argentina, compañero Ortiz, que hemos desarrollado algunas iniciativas internacionalistas interesantes que van apuntando a los vínculos, a encontrarnos, qué sé yo, a limar los malos entendidos, porque inclusive hasta malos entendidos hay en el movimiento revolucionario, además de problemas de fondo, hay de todo, ¿ya? Pero con los compañeros hemos hecho unas buenas iniciativas, declaraciones en relación al COVID, en relación a otras cosas, que han firmado una gran cantidad de partidos, ¿ya? En fin, esos esfuerzos hay que seguir haciéndolo en el plano de lo que es la lucha antiimperialista. Y este es un paso más. Así que ahí, los compañeros en Londres, espero que estemos pronto, como se llama, también con
dirigentes del partido también conversando. Eso. Ahí quedamos, Eduardo. Sí, no me había agregado a la transmisión. Básicamente, muchas gracias, compañeros, por su participación. Todo lo que ustedes dicen es muy valioso. Desde el punto de vista del Reino Unido, nosotros tenemos muy claro el panorama de que muchos países como la Unión Soviética y otros países, pues hubo una contrarrevolución y eso causó varios impactos en otros países de Europa del Este que estaban influenciados por la Rusia, o la Unión Soviética más bien, y eso ha causado una enorme confusión entre muchos camaradas de los diferentes partidos comunistas a nivel internacional, sin tomar en cuenta los trotskistas, ¿no? Que están totalmente ya controlados y inculcados de otra forma, digamos, ya por no decir otras cosas. También se me hizo un poco triste que no estuvieran aquí los compañeros de Ecuador. Yo viví 14 años en el Ecuador, estuve en el partido Alianza País, en la ciudad donde yo vivía, porque yo creí que era muy importante apoyar el progresismo, aunque yo sabía que eso no era una revolución, aunque usan los términos socialistas, ¿no es cierto?, de revolución, de todo ese tipo de nomenclatura revolucionaria, pero yo sé que era un sistema progresista porque no había de otra. Los partidos comunistas reales en Ecuador son muy de poca influencia y están en otro periodo, básicamente, están en otra evolución, ¿ya? Entonces, este tipo de reuniones en línea pues va a ayudar a todos los países que hemos mencionado a aprender un poco más, a aprender no solo de las buenas sugerencias de los camaradas y compañeros y amigos, sino que también aprender de sus propios errores y reconocer sus propios errores también. Ya en Ecuador está pasando algo terrible. Bueno, a todos nos está ocurriendo lo de la pandemia, pero en Ecuador tenemos en el poder a una persona que era alguien que traicionó básicamente al programa de REA, que era un programa bastante progresista, era mejor que lo que estaba antes. Mejoró mucho el impacto social en la gente que más necesitaba. Lamentablemente hoy en día Ecuador está tomado por bases militares en Galápagos, en Manta. La CIA y la DEA hacen lo que quiere en Ecuador y se están tratando de evadir de que el progresismo siga tomando o sea partícipe de cualquier elección democrática en el Ecuador. Están tratando de parar a la Alianza País de la Revolución Ciudadana de participación democrática. Obvio, ustedes y yo sabemos que eso no es bueno para nadie, pero lo que yo no entiendo es por qué el neoliberalismo y el capitalismo, en ese sentido representado por las caras que hay en el Ecuador, hacen todo a capa y espada para que no salgan adelante los progresistas. No entiendo qué es lo que están ganando aparte de dinero, porque respaldo popular no lo tienen. Este presidente ecuatoriano Moreno es el peor presidente de la historia. No lo digo yo, lo dicen los medios propios del Ecuador y medios afuera del Ecuador. Entonces creemos que este año que viene va a haber elecciones en el Ecuador y yo creo que si no dejan participar al progresismo, va a haber caos social, va a morir mucha gente de la que ya está muriendo ahora. Todos sabemos que esto de la pandemia es un agregado a la muerte que causa el capitalismo y el neoliberalismo exagerado y agresivo. Yo creo que es una política globalista, básicamente, de acabar con los pensamientos progresistas, los pensamientos de izquierda,
los pensamientos comunistas. Bueno, compañeros, si tienen algún último comentario antes de terminar con esta emisión, espero sí poder repetir este tipo de comunicaciones, este tipo de reuniones en línea en otro momento. Tal vez podemos hacer esto una vez al mes o algo así, lo que ustedes piensen como último comentario. Ahí es palabra libre y abierta. Sí, brevemente, yo quería decir que si es cierto que la humanidad en este momento tiene dos grandes problemas, no son los únicos, pero los principales, que es la lucha contra la pandemia por un lado y por la crisis económica por el otro. A mí me parece que los partidos que hoy estamos y muchos más que conocemos y que no están participando de este conversatorio, deberíamos buscar las maneras de aprender mutuamente de los aciertos y también de los errores que haya al respecto. ¿Sobre qué temas? Preguntaba el compañero Eduardo. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, si el pueblo de Chile ha librado y sigue librando una gran batalla de rebelión popular contra ese gobierno, y obviamente también en Ecuador, como decía el otro Eduardo, con respecto al Cauqui, yo le llamo Cauqui Moreno, bueno, me parece que los partidos deberíamos crear las redes por WhatsApp o por como fuere, para aprender de esas experiencias de avanzada en la lucha popular contra los ajustes, contra la miseria, contra las privatizaciones, contra la privatización de la salud y demás. O sea, hay que aprender de aquellos que están en la lucha, sin importar de qué país son, sino si las lecciones son buenas, tenemos que tratar de difundirlas, conocerlas y aplicarlas, cada uno, por supuesto, a la realidad del país donde le toque actuar, en relación a las luchas obreras y populares. Eso por un lado. Por otro lado está la cuestión de la pandemia. Ahí está, y se ha destacado acá, el ejemplo de China y el ejemplo de Cuba. Yo quiero aprovechar en ese sentido para decir que desde Argentina, el PL y otros aliados que no son del PL, una comisión amplia de Argentina, juntó firmas para pedir la nominación al Nobel de la Paz de la Brigada Médica Cubana, Henry Rip. Todavía nosotros estamos por enviar una segunda tanda de firmas que hemos conseguido, de modo que si nos hacen llegar firmas, vamos a enviarla en ese segundo envío, ahora el 20 y pico de julio. Y si la Brigada Henry Rip no es nominada y no es premiada, allá por agosto o septiembre nos sumaremos a otro conjunto de organizaciones que buscan firmas para que sea nominada en el 2021. Pero en definitiva, sea en el 2020 como nosotros creemos que se han ganado ese premio, o sea en el 2021, ahí tenemos una tarea para que los comunistas, los antiimperialistas, los progresistas de América Latina y del mundo podamos unir fuerzas en una causa muy noble, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que hoy no se pueden hacer reuniones presenciales, pero sí reuniones por esta vía, por eso felicito y me comprometo a que nosotros podamos seguir participando de este tipo de cosas, porque entonces acá se reúne el G20 por vía virtual, el Fondo Monetario se reúne, bueno, pues reunámonos los compañeros y camaradas que nos consideramos comunistas, marxistas, leninistas, armemos un grupo de WhatsApp, armemos una red, no sé, yo no soy muy experto en esta materia, pero tiro la idea de poder reunirnos y poder debatir, como decía recién el Eduardo II, llamémosle así, una vez al mes, para discutir estos temas. Pongamos un tema, un día, una hora, y bueno, y nos juntamos y vamos aprendiendo mutuamente. Y por supuesto con los camaradas chilenos que los tenemos cerca, más allá de la cordillera de los Andes, que supuestamente nos divide, hemos conversado la posibilidad de juntarnos físicamente, o sea, en forma personal, hacer alguna reunión, no circunscrita a nosotros, sino por ahí puedes participar algún otro partido más de los que estén cerca, en cuanto termine la pandemia. Porque toda esta cuestión digital y demás es magnífica en épocas como esta, pero nada reemplaza el abrazo, el charlar de tú a tú, el poder discutir, el poder decirnos cosas, enojarnos si llega el momento, pero no por eso dejar de apreciarnos, de discutir y de aprender mutuamente. Así que yo comparto la propuesta que hizo el compañero Eduardo Salgado, para ponerle nombre y apellido a las cosas,
de ver si podemos sumar una serie de partidos y de juntarnos una vez al mes con temas que sean realmente importantes y convocantes. Yo creo, compañero, que con lo que dijo Sergio, quedo absolutamente de acuerdo, y lo demás sería redundar sobre lo mismo, ¿ya? Así que nada, un abrazo gigante, mis compañeros. Bueno, compañeros, un abrazo a la distancia. Espero que sigan en pie de lucha y sigamos entonces contactándonos cada mes, ¿ya? Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao.